Iglesia, buenos días. Les voy a pedir que tomen su Biblia. Vamos a ir a la palabra. En Deuteronomio 7, 8 y 9 nos habla de que Dios es fiel, de que dependemos totalmente de Él. Amén. Sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. El Señor nos tiene guardados, a usted, a mí, a nuestras generaciones. Amado Dios, gracias por esta mañana tan hermosa que nos has permitido tener. Gracias porque tú eres un Dios fiel, porque eres un Dios digno de suprema alabanza, de adoración. Y aquí estamos. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién
fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te exaltamos, Señor, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Y hoy reconocemos que sin ti, Señor, no podemos avanzar, Señor. Solamente, Señor, queremos darte gracias, Dios, por permanecer con nosotros. Porque tú dices, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Por eso te adoramos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor.
amamos. Toda la gloria y toda la honra sea para ti en esta mañana. Amén. Mi amada iglesia, le invito a que tome su lugar y reciba de la palabra que el Señor trajo para usted y para mí. Dios le bendiga. Muy buenos días para todos. Es un placer para mí poder compartirles un versículo de la palabra del Señor. Segunda de Corintios 8, desde el 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿A cuál privilegio se refería Pablo? A la ofrenda, al dar. Para nosotros los hijos de Dios, el dar, el ofrendar no debe convertirse en una carga. Debemos tomarlo como lo dice la palabra. Es un privilegio, es honrar a Dios, es adorar a Dios como un acto de adoración por lo que Él hizo por nosotros. Vemos que el acto de amor más grande que se ha desatado para la humanidad es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros debemos tener un corazón no con falta de generosidad, sino que debemos tener un corazón dadivoso. En estos momentos de crisis económica debemos entender que nuestra esperanza es el Señor. La Biblia dice que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no se trata solo de dinero, se trata de personas, de almas, de vidas, de necesidad. Con lo que ustedes han ofrendado, con lo que todos hemos aportado para la iglesia, hemos podido bendecir a muchas familias, y no solo de la iglesia, sino de familias también que no pertenecen a la iglesia, y es gracias a lo que ustedes han dado. Y yo las sigo invitando, los sigo motivando a que ustedes, con ese mismo corazón agradecido, alegre y generoso, sigan ofrendando para la obra del Señor y para bendecir a las familias. Usted puede hacerlo a través de esta cuenta o puede llevarlo también directamente a las instalaciones de la iglesia, y usted se va a dar cuenta que la mano del Señor no se ha cortado para bendecirlo a usted y a su familia. Que tengan un excelente día. Muchísimas bendiciones. Querida iglesia, muy buenos días. Dios le bendiga. Quiero invitarle que ahí donde está pueda tomar su Biblia en la mano y vamos a hacer nuestra declaración como si estuviéramos en la iglesia. Y no le voy a pedir que lo repita después de mí, sino que lo hagamos juntos. Estoy convencido de que ya se la ha aprendido y podemos hacerlo. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios y valientemente confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, recibiré la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo, nunca, 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 en el nombre de Jesús, amén y amén. San Agustín decía que tenemos que vaciarnos de todo lo que tenemos para poder ser llenos de todo lo que nos hace falta. Y es que la palabra de Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como un tesoro para poder encontrar en ella la vida eterna. Jesús decía esto, de que en ella encontraremos nuestro camino al Padre, que en la palabra encontraremos sustento, que en la palabra será medicina para nuestro cuerpo, será refrigerio, será salud. Y a la luz de la palabra de Dios, también tú y yo podemos encontrar claridad en un mundo de oscuridad, encontrar luz en un mundo de tinieblas, encontrar que su bendita palabra ilumina todo a nuestro alrededor. Hace poco recibí en un WhatsApp de una amiga, de una querida amiga de la iglesia de Ibagué, una líder que durante mucho tiempo fue mi mentora cuando yo era muy pequeño, cuando yo crecí en la iglesia en la que crecí.
Me mandó unas fotos de cuando yo tendría menos de 15 años, un viaje que hicimos, un viaje, digo yo, misionero, pero realmente para mí era toda esa aventura de poder conocer una iglesia allá en el campo, una de las iglesias más antiguas de la Cruzada Cristiana, que se ubica subiendo por Mariquita en un pueblo que se llama Fresno, y usted coge ahí un jeep como 2 horas entrando hacia la vereda de Miraflores, por el lado de Peñaliza. Y ahí vive un pastor muy querido, el pastor Jacinto Carvajal, un hombre que fue de los primeros creyentes de la Misión Cruzada Cristiana, una de las iglesias más antiguas de la Misión Cruzada Cristiana, ubicada en una región que uno diría, uy, cómo se extendió la palabra de Dios y cómo empezó aún a correr en el Tolima desde este punto y desde esta región. Recuerdo que fuimos esa semana a compartir con la iglesia, a hacer vigilias, a animar a los jóvenes, a buscarlos, a estar cerca de ellos, a compartir con ellos la experiencia de vida. Porque la palabra de Dios no solo es para memorizarla, no solo es para atesorarla, sino para vivirla y practicarla. Recuerdo que llegó un día entre semana donde la líder llegó y dijo, Estelita, llegó y dijo, querido grupo, vamos a alistarnos para salir a hacer unas visitas esta tarde, vamos a visitar varios hermanos. Después de que visitemos como ese grupito de hermanos en ese sector, vamos a hacer como un culto, vamos a hacer un tiempo de oración y de lectura de la palabra de Dios. Entonces el hijo del pastor Jacinto alistó la camioneta, se organizó y en esa finca toda bonita, yo desde chiquitico tengo que confesarle, querido hermano, he tenido una profunda afición por los caballos, una cosa desesperante, una cosa linda. Cada vez que yo veo un caballo, yo de niño quería estar montado ahí agarrado, acariciándolo. Todo ese tema de los caballos me fascinaba, me fascina. Solo que en esa temporada como que estaba más cerca, ahorita no hay caballos por ningún lado, o con esa facilidad, no tengo familia que los tenga. Recuerdo que cuando ya me iba a montar al carro ese día para salir a hacer el servicio como lo había propuesto nuestra líder, yo vi un caballito abandonado, un caballito allá en su potrerito solito, un caballito que me hacía ojitos sin nadie que lo apapachara. Y yo vi ese caballito y le dije al pastor, ay pastor, ¿por qué ustedes no todos se van en el carro y a mí me da la oportunidad de irme en ese animalito? Efectivamente, él se quedó mirando y me dijo, pero usted sí sabe montar, pero usted sí se le anima, sí se arriesga a montársele, no solo de ida, sino también de venida. Yo le dije, claro, pastor, claro, con esa fiebre que yo tenía, yo veía esos animales y me encantaba, para mí eso era fascinante. Pues ensillaron este animal. Lo alistaron y era un animalito que de alguna manera manejaba como un ímpetu, un brío, un temperamento un poco fuerte, y de todas maneras a mí eso me gustaba más, saber que el animal no era sonso, no, sino que antes tocaba frenarlo, pues eso a mí me emocionaba y me llamaba mucho la atención. Nos fuimos todos juntos, yo iba ahí detrás del carro y el caballito iba trotando, súper lindo. Llegamos allá como entre 3 o 4 de la tarde, nos organizamos para visitar varias familias, nos dividimos en grupos, luego hicimos la reunión junta, ya después de haber hablado con varias familias y haberlas convocado como a este tiempo relámpago. Y tuvimos nuestro servicio, nuestro devocional, alabamos al Señor, como a eso de las 6:30, 7 terminamos, ahí comimos y más o menos a eso de las entre 7 a 8 de la noche ya estábamos alistándonos para regresar a la finca. Pero en ese momento, cuando fuimos a buscar el caballo para alistarlo de nuevo y el regreso, ya el caballo se empezó a poner difícil. Alistarlo, ensillarlo, enriendarlo fue un tema difícil. El animal estaba desesperado, buscando su potrero, ya quería llegar a casa, no quería estar fuera más. Yo vi cómo al hijo del pastor le costó en algún momento ensillar ese animal. Y cuando yo estaba en esa escena, yo empecé a ver ese animal tan lindo, pero tan bravo en ese momento, y empecé a preocuparme. Y yo dije, Señor bendito, ¿y ahora quién se va a montar en ese animal, literalmente en esa bestia? Y en ese momento, cuando ya el animal está listo, el hijo del pastor, Limni, me mira y me dice, Néstor, ¿está listo? Porque no hay quien más lo monte.
Ya todos estaban sentados en el carro, todos ubicados. Algunos empezaron a decir, uy, ese animal de pronto tumban eso. Uy, no, de pronto se va a caer, Dios mío. Y yo por dentro con ganas de montarme, pero también con un susto impresionante. Efectivamente me le monté al animal. Yo estoy convencido de que cuando usted mira en las películas o en algunas fotografías que el animal se para y relincha, uno dice, uy, tan bonito que hace, pero cuando usted está allá arriba encaramado, usted dice, uy, ¿de dónde me agarro? ¿Y aquí qué pasó? Efectivamente me monté a ese caballo y ese caballo empezó del desespero, del afán, de la angustia, como a agitarse. El hijo del pastor, el Limni, llegó y me dijo, Néstor, la idea es que yo ahorita me subo al carro, me voy corriendo y arranco y usted se va detrás de nosotros para que la luz del carro le permita a usted ver por dónde va. Pues la demora fue que el hermano Limni soltara el caballo. ¿Y quién dijo espera? Ese animalito, después de que le soltaron el cabresto, salió corriendo y yo al principio pues alcancé a ver por dónde íbamos, porque todavía el carro que estaba ubicado allá atrás me señalaba un poquito la ruta. Pero cuando yo dejé de ver y cuando yo dejé de sentir esa especie de seguridad que le da a usted el ver el camino, el ver por dónde va, el ver el panorama, pues yo no veía nada y yo ya empecé a sentir que ese animal cada vez corría y corría más y corría más y corría más. Yo empecé a sentir por dentro una especie de miedo. Me confesé más de una vez. Le dije, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, perdóname todos mis pecados. Y otra cosa que hice en ese momento fue, ya solté la rienda porque me di cuenta de que esa bestia no me hacía caso. Entonces me le aferré al pescuezo, me le agarré ahí al cuello del animal y dije, de aquí no me caigo y si me caigo nos caemos juntos. Y efectivamente fueron un recorrido de más o menos 35, 40 minutos, estábamos lejos, donde ese caballo iba a toda y llegó juiciosito a la casa, llegó súper bien, tanto así que aunque yo había ido en algunas ocasiones a ese lugar, pues tampoco era que manejara muy bien la ruta. Y yo nunca le dije voltea a la derecha, voltea a la izquierda, no, el animalito solito en su carrera me llevó al corral, me llevó a la casa. Cuando llegamos a la casa, ahí los que estaban me dijeron, uy, el hermano Néstor llegó solo, uy, el hermano Néstor, y esa bestia venía como loca. Y después ya al rato llegaron los del carro y dijeron, Néstor, nosotros corrimos que para alcanzarlo, y yo venía ahí un tris asustado y recuerdo que una palabra clave que yo le dije al hijo del pastor fue, pues yo me agarré duro de ese animal, lo único que me asustaba era que yo no veía nada. Y él me dijo algo muy clave y me dijo, Néstor, si en algo se puede confiar es en la visión de un caballo. Cuando a un caballo usted le alumbra con una linterna o con una lámpara o con la luz de un carro, en vez de realmente aclararle el panorama, lo enceguece. En vez de dejarle ver bien la ruta, le resta visión. Pero cuando el animalito va en su momento, va en su espacio, va mirando claramente a la luz de lo natural, a la luz de la noche, a la luz de la luna, él por lo general no falla. Él por lo general antes pisa mejor, está seguro, reconoce mejor a su alrededor. Y esta temporada que ella me mandó la foto, eso fue hace menos de 2 semanas, ella me manda la foto, yo empiezo a recordar varias escenas y varios eventos que sucedieron en ese viaje. Pero también recordé exactamente esta escena que acabo de contarle. Y la palabra de Dios me hacía pensar, Dios me llevaba a meditar y fue una lección que viví en esa época en mi vida y hoy ya casi que 20 años después esa lección vuelve a aparecer en mi mente y en mi corazón y es el título de la predicación de esta mañana. Aférrate a sus promesas. Claro, te vas a asustar. Te vas a asustar porque todo a tu alrededor posiblemente no lo veas, posiblemente no sea claro para ti, posiblemente tú estés esperando una mínima respuesta de Dios que te diga es por acá, es por allá, te va a pedir en algún momento que entregues completamente tu confianza,
que sueltes esas riendas que por lo general muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener, estamos acostumbrados a asumir el control en nuestras propias manos. O dígame si no pasa muchas veces que en las familias cuando solo hay un televisor y lastimosamente en la sala y se sientan 4 o 5, cada uno quiere ver un programa diferente y la lucha está por quién cogió primero el control. Y si no es por quién cogió primero el control, por quién es el mayor. De pronto el papá dice, no, vamos a ver tal cosa. O de pronto la señora de la casa dice, no, mijo, vamos a ver la novela. O bueno, no sé en qué a veces nos entretenemos, pero ¿cuánto nos ha costado soltar el control? Entregarle completamente las riendas al Señor, las riendas de nuestra vida, las riendas de nuestro corazón. Y venía a mi mente uno de los textos más hermosos que estoy convencido usted y yo no sabemos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no solo transmite vida, sino que es poderosa. Es suficientemente cierta para que tú y yo tengamos toda la confianza de aferrarnos completamente a ella, de cogernos con toda firmeza y estar completamente firmes de lo que Dios quiere hacer, hacia donde Dios nos quiere llevar. Y allí en Hebreos capítulo 4 quiero que juntos lo leamos y usted lo va a leer aquí en la pantalla, se lo estamos colocando, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios es vida y es poder. La palabra de Dios es suficiente. Por la palabra de Dios los hombres antiguos consideraban que el mundo fue construido, que el mundo fue hecho. Y esto tiene que ver en esa fe poderosa en la cual posiblemente muchos argumentos se pueden levantar. Argumentos de la actualidad, argumentos de la modernidad posiblemente, de tanto humanismo, de tantas filosofías, de tantas explicaciones en este momento que estamos intentando encontrar, a veces muy lejos de la luz de la palabra de Dios. Pero qué bonito encontrar aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que por la fe los antiguos percibieron que el mundo fue creado, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de lo que Dios hablaba. Y qué bonito ver que Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso es que, de alguna manera, Martín Lutero no solo decía que la Biblia es la palabra de Dios, no. Martín Lutero, basado en Juan capítulo 1, versículo 1, en la tercera sentencia, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y al final dice, y el verbo era Dios. Al decir que esta es la palabra de Dios, Martín Lutero definía algo muy bello. No solo es la palabra de Dios, es Dios mismo. Es Dios mismo revelado. Es Dios mismo diciéndote a ti y a mí, hijo, te he dado promesas. En Efesios nos dice que el Espíritu Santo es esa arra de nuestra herencia. Es lo que tú y yo hemos recibido como prenda, como garantía de que Dios lo cumplirá, de que Dios lo hará. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ir a aguas más profundas en nuestra relación con el bendito Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que si tú y yo nos entregamos completamente, nos aferramos a la dirección e instrucción de su palabra y a la dirección del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida, con dificultad no daremos en el blanco. Si tú y yo nos aferramos, está casi que garantizada el acertar el blanco de los propósitos de Dios para tu vida y para mi vida. Recordando esta misma escena en la cual yo ya tuve que soltar las riendas, tal vez no soltar los pies de los estribos porque ahí sí corría mucho más peligro de caerme, pero obviamente las riendas ya no estaban haciendo nada en el tema de la dirección de este caballo. Recuerdo yo haberme agarrado durísimo de este animal y empezar a confiar en el animal, empezar a confiar en sus pisadas, empezar a confiar en su fuerza, empezar a confiar
en todo lo que Él demostraba. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. ¿Será que tú y yo podemos aferrarnos y confiar, soltarnos tal vez de tener el control y aferrarnos a que esa palabra de Dios posiblemente, si en esta ilustración podríamos decir que el animalito era como si fuera la imagen de la palabra, tenemos que soltarnos en ella, tenemos que confiar en ella, tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llevará a un puerto completamente seguro, un puerto donde tu alma y tu corazón estarán ancladas, no perderán la fe, no caerán. Si hay algo que la palabra de Dios promete es que Él nos sostendrá en el poder de su bendita palabra, en el poder de su fuerza, en el poder de lo que Él dice de cada uno de nosotros. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, que tenemos que aprender, que tenemos que recibir y en el cual cada uno de nosotros también tiene que permitir que la vida de Cristo fluya a través del poder de su palabra en ti y de su palabra en mí. En algún momento en las reuniones dominicales yo le he preguntado a muchos de los que estamos aquí, ¿será que Dios es fiel a nosotros o Dios es fiel a su palabra? Y con gran asombro para algunos de pronto el entender que Dios no es fiel a ti o que Dios no es fiel a mí, no. Porque a veces oramos pensando que Dios nos hace caso o que Dios nos obedece, cuando realmente somos nosotros los que tenemos que entrar en sintonía con sus palabras, entrar en sintonía con lo que Él dice cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a mirar unos versículos que nos apoyan sobre todo esta idea. Pero Él es fiel, Dios es fiel a su palabra. Por eso lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí es estar sintonizados, sincronizados con su palabra, no alejarnos. Quiero que me acompañe allí a Salmos 119, versículo 5 y 6. Salmos capítulo 119, versículos 5 y 6. Sigo usando la versión Dios habla hoy. Y dice: ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. Ojalá yo me pueda aferrar completamente en la obediencia a tu palabra. Versículo 6. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Querido hermano, yo he sufrido las consecuencias de alejarme de ese abrigo del Altísimo. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo recibirá bendiciones. ¿Cómo lo dice el refrán popular? Al que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Y esto tiene que ver con no solo buscar esas conveniencias, ¿qué nos conviene? No, sino poder estar, una vez más lo repito y lo reitero porque es la idea principal, estar sintonizados con la palabra de Dios, estar aferrados. Entonces no tendré vergüenza cuando atienda a todos tus mandamientos. En la Nueva Traducción Viviente dice: no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tu palabra. ¿Qué tal si cada uno de nosotros pone la palabra de Dios como un espejo y empieza a mirarse a sí mismo antes de juzgar, antes de mirar a los demás? ¿Qué tal si la palabra de Dios se vuelve como ese espejo? El apóstol Pablo lo escribió en la segunda carta de los Corintios en el capítulo 3. Dice que somos transformados de gloria en gloria por el poder y entonces cada uno, por el poder de su palabra. Y entonces cada uno de nosotros, al recibir semejante gracia, al recibir semejante luz, podemos vernos como un espejo cada vez más claro, la imagen de ese Dios hermoso, la imagen de ese Dios divino, la imagen de ese Dios que cada vez se hace más clara en nuestra vida. El Juan el Bautista lo decía: menguar para que Él crezca. Menguar para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Podría ser una excelente idea en la cual tú y yo hoy nos unamos para tener en nuestra mente todos los días al mirarnos al espejo, más que ver nuestro propio rostro,
buscar en la palabra de Dios que estamos hechos a imagen y semejanza de este Cristo maravilloso, de este Cristo bendito, de este buen pastor, de este creador que no ha dejado ninguna idea, no ha dejado ninguna situación, no ha dejado ninguna circunstancia fuera de su control. Él está en control de todo. Él está sosteniendo tu vida con el poder de tu palabra. Y muchas veces, como a mí me pasó en esa escena del caballo, yo me sentí con ganas de soltarme, me sentí con ganas de bajarme de allá arriba, me sentí con que estar montado en eso que tiene tanta fuerza, en eso que tiene tanto poder, en eso que tiene tanta vida, a veces asusta y es difícil confiar. Y de pronto muchos por primera vez, o de pronto si tú ya llevas muchos años en la iglesia, en el recorrido cristiano, sigue siendo el mismo desafío. Sigue siendo el desafío de aférrate a sus promesas. Aférrate a la palabra de Dios. ¿Qué tal si en esta temporada tal vez de encierro tú duplicas el tiempo que puedes estar pasando para conocer lo que Dios te promete, lo que Dios te habla? La historia tan hermosa que no solo nos muestra a un hombre pecador, que no solo nos muestra a un hombre que tiene malos hábitos y malos comportamientos. La palabra de Dios nos muestra muchas perspectivas, pero la perspectiva más hermosa es poder ver al Dios que tú y yo decimos que amamos. Es poder leer al Dios y conocer al Dios que amamos, al Dios que adoramos, al Dios que servimos. No podemos conocerlo de otra manera. La primera manera de su revelación es la bendita palabra de Dios. Y acercarnos para leer y entender y aprender y volvernos astutos en medio de un mundo que cada vez se devalúa más y que su astucia tiene que ver con ser pillo paga. Y no. Hoy la palabra de Dios nos invita a desarrollar discernimiento, a desarrollar prudencia. Cuando tú lees Proverbios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 6, dice para que seas sabio, para que al escuchar tú entiendas lo que la gente no entiende. El mundo te va a hablar de experiencia, pero la palabra de Dios te va a hablar de consejos para que no seas inexperto. Y es que el mundo, mientras más se unta de pecado, mientras más se unta de cosas, siente que ha ganado experiencia. Pero si tú te aferras a la palabra de Dios, serás un joven, serás un hombre, serás una mujer experta, entendida en todo consejo divino, entendida en los planes que Dios tiene para ti y para mí. Hay dos textos más que quisiera revisar a la luz de la palabra de Dios. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Filipenses. Filipenses en el capítulo 2. En el versículo 16, voy a usar la versión Reina Valera del 60, donde el mismo apóstol Pablo viene desde el versículo 12, después de haber hecho una exaltación de la obra de Jesús, de la obra de Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre y no solo hombre, se hizo siervo y no solo siervo, sino que se entregó para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El apóstol Pablo en el versículo 12 ya empieza a hablar de que hay una luz poderosa. Hay una luz poderosa que invade nuestra vida, que invade nuestro corazón, que nos llena y que empieza a darnos la oportunidad de resplandecer en medio de las circunstancias y de las situaciones. En el versículo 16, el apóstol Pablo a todos los que le están oyendo les dice: asidos de la palabra de vida. En otras versiones se escribe de la palabra de verdad. Aférrense a la palabra que nos ha transformado. Aferrémonos a esa palabra que es completa vida para cada uno de nosotros. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Querido hermano, y esto es muy importante porque esta es una de las situaciones en las cuales cada uno de nosotros podría confrontarse mentalmente. ¿Será que Dios me dejará avergonzado?
Satanás intenta sembrar duda en tu corazón diciéndote, ¿y será que Dios sí te cumplirá las promesas? ¿Y será que Dios sí hablará a tu corazón? ¿Y será que Dios sí sostendrá tu vida? Querido hermano, una vez más le digo, aferrémonos a la palabra de vida. Aferrémonos a lo que las Escrituras dicen. Estoy convencido de que si Dios te lo ha prometido, estoy convencido de que si has podido hacer un buen ejercicio profundo allí en tus sentimientos y en tu alma para que no sea un deseo de la carne, para que no sea una motivación egoísta o individual o no sea nuestro propio deseo, lo que Jesús en algún momento confrontó en la oración del Calvario diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando usted encuentra que se puede alinear con la voluntad del Señor, por más difícil que parezca, el Señor no lo dejará avergonzado. Pareciera que Cristo hubiera quedado avergonzado muriendo allí en la cruz del Calvario. Pareciera que Satanás estuviera triunfando por unas horas, por unos minutos, por unos segundos. El reino de las tinieblas pensó que ganó. Por algunos instantes el reino de las tinieblas celebró la muerte de Jesucristo. Pero Padre bendito, ese Padre de gloria, ese Padre que conforta, ese Padre que anima, vio que la obra de Cristo había sido perfecta y dijo, hijo mío, recibo tu sacrificio, recibo lo que estás haciendo, estás completamente sintonizado y ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos te vivificará en tu corazón y en mi corazón. Qué emocionante es poder recibir y entender que ese mismo Espíritu que tiene el poder de fluir a través de la vida de Jesús, que venció la muerte, que venció el pecado, que nos dio libertad y nos mostró el camino, ese mismo Espíritu te está invitando a ti y a mí, nos está convocando a ti y a mí a aferrarnos sin dudar, a aferrarnos completamente, a que confiados en Cristo, sus promesas se cumplirán en nuestra vida, a que no hay por qué dudar. Cristo no te dejará avergonzado, Cristo no nos dejará avergonzados. Y hoy, iglesia, yo le invito para que se levante con una actitud de aferrarse, con una actitud de vivir en esa vida madura espiritualmente, esa vida cristiana madura donde usted puede aferrarse a su promesa, a su palabra. Puede ser tener tiempos de intimidad con Dios. Habría mucho que hablar acerca de cómo interpretar la Biblia, habrían temas de interpretación literal, interpretación progresiva, habrían varios temas, pero también eso es una buena motivación para que pueda entrar a nuestras escuelas de CEFI, a nuestras escuelas del Instituto Patricio Symes y juntos podamos seguir encontrando la vida que el Señor nos ha dejado en su palabra. Alguna vez los discípulos escucharon a Jesús y le dijeron, Maestro, pero tú ¿por qué nos hablas de maneras tan misteriosas donde a veces no te entendemos? Y Jesús dijo algo muy lindo, para que oyendo no entiendan y viendo no vean. Más a ustedes, a mis discípulos, les hablo de esta manera para poder entrar en intimidad con ustedes. Y tú, querido hermano y querido amigo, tú y yo necesitamos entrar a esa intimidad a la que el Señor nos está llamando, a esa intimidad a la que Dios nos está convocando. Y un último texto que quiero que revisemos es en el capítulo siguiente de Filipenses, capítulo 3. En el versículo 12, capítulo 3 de Filipenses, versículo 12, dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Voy a repetir el versículo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. La palabra asir o la palabra aferrarse o la palabra coger, tomar, agarrarse, es la palabra en la cual el apóstol Pablo escribe el capítulo 3. El capítulo 3 del apóstol Pablo está dentro de un marco que se llama prosigo al blanco, prosigo a la meta. Me enfoco en dar en el centro del propósito de Dios para alcanzar su victoria, para alcanzar todas las promesas que Él ha dado a nuestra vida. Y en este texto, más adelante, después de hacer una
una presentación el apóstol Pablo de grandes diferencias que podrían ocurrir. Si tú sientes esto, si sientes aquello, pues pongámonos de acuerdo, oremos, busquemos de Dios, porque solo en Dios es donde encontramos unidad para que Dios coloque un mismo sentir. Y en ese texto entonces el apóstol Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, y aquí vale la pena hacer una mención muy importante. Buscamos la perfección, pero la perfección no va a llegar si no es en sumergirnos en Cristo. Nos hacemos perfectos en Él. No hay una perfección de nuestras habilidades, no hay una perfección de nuestros talentos, no hay una perfección aún de todo lo que nos rodea si no es en Él. Porque posiblemente otra manera o otro argumento con el que podríamos estar encontrando una fricción o luchando es que la gente camina en un camino aún para el tema de la belleza. Se ha visto esos programas de kilos mortales o modelando por no sé qué. Todos estos problemas hablan de un cuerpo perfecto, una figura perfecta, una alimentación perfecta, y eso es bonito. Pero sintonizarnos con la palabra de Dios nos va a llevar a encontrar que la perfección está entre tú y yo, más nos sumerjamos en Él. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero agarrarme, yo quiero aferrarme de Cristo de la misma manera en la que Cristo me agarró por completo, de la misma manera en la que Cristo me abrazó, de la misma manera en la que Cristo me perdonó, de la misma manera en la que Cristo me salvó. Y estoy hablando a tu vida, una vida de un cristiano que ha sido agarrado por Cristo, ha sido tomado por Cristo. Cristo mismo te ha salvado y ha empezado a sacarte de ese valle tal vez de oscuridad, de ese desierto, de ese lugar donde posiblemente las tinieblas estaban que no te soltaban, como David lo decía, y entre más esa oscuridad me agarraba, tu bendita luz fue hasta allá y me alcanzó, me agarró y hoy me sostiene. Y es que la palabra de Dios te sostiene, la palabra de Dios no te soltará, la palabra de Dios será luz, será dirección, será tu guía, tu sustento, será un firme ancla en tu alma para tomar decisiones aún en medio de todas estas crisis donde posiblemente te has sentido emocionalmente sensible o débil. La palabra de Dios es una firme ancla en el alma que sostiene tu vida, sostiene tu corazón, que te da paz, que te ayuda a desarrollar paciencia y prudencia. Querida iglesia, hoy quiero que usted y yo nos podamos levantar, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 33. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Y bueno, dice una cosa más, taparon bocas de leones. Pero esa tercera razón es la que viene a mi mente para decirle a tu corazón, no te rindas. No te rindas, aférrate profundamente a esa palabra de vida, aférrate a esa palabra de verdad, para que en medio de ese camino oscuro, esa palabra funcione como el caballo que te lleva del lugar de donde estás al lugar donde deberías estar, al lugar de las promesas, para que des en el blanco por la razón que Cristo te ha tomado. Cristo tiene un plan para tu vida y ese plan llegará mientras más te aferres a su palabra, a sus promesas y a su dirección. Padre bendito, en esta hora clamamos. Nos unimos como iglesia, como PSA, como FUNSA, Señor, a clamar, Señor, para que esas palabras que has hablado durante años a nuestra vida, esas palabras que has hablado durante tiempo atrás, esas palabras que en algún momento cautivaron nuestra mente, cautivaron nuestro corazón, esas palabras que nos diste en un encuentro, en una vigilia, esa palabra que nos diste en una predicación, hoy toque mi vida, hoy me recuerde, Espíritu Santo, tú que me haces pasar tu palabra por mi mente, tú que me haces pasar la palabra por mi corazón. Trae esa palabra como un viento fresco a mi vida. Trae esa palabra que me recuerda que tú estás cumpliendo y lo que has prometido, que fiel es el que lo prometió, fiel es el que lo prometió y tú lo cumplirás. En el nombre de Jesús hoy clamamos en esta mañana, clamamos en esta hora por cualquier argumento de duda, por cualquier argumento de incredulidad, por cualquier argumento que podría estarse levantando en la mente de tu pueblo, Cristo bendito. Hoy oramos para que tu palabra, como dice Juan capítulo 15, versículo 1, 2 y 3, que tú eres el pámpano y el Padre es el labrador y ningún
y ningún pámpano, tú eres la vid, perdón, y ningún pámpano en ti que no sea limpio no llevará fruto. Pero en el versículo 3 dice algo hermoso, que tu palabra nos ha limpiado, que lo que tú has dicho nos ha limpiado. Tu palabra es poderosa para limpiar nuestra mente, para limpiar nuestro corazón, para limpiarnos, Señor, de lo que el mundo está llamando normal. Enséñanos a vivir en tu espíritu, enséñanos a vivir en tu río, y que cada uno de nosotros podamos sumergirnos en el poder de tu palabra. Oro por cada hogar y por cada familia que posiblemente está siendo desafiada en su fe. Señor, sosténlos. Tú eres nuestro sostén. Tú eres el que nos sostienes. Señor, y allí donde han pasado crisis económicas, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú sorprendas en tu justicia. David decía en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyere, si no conservar en mi corazón la esperanza, hubiera desmayado si no conservar en mi vida la idea de que realmente tú no fallas, de que realmente tú no llegas tarde, de que realmente en tu tiempo, Señor, todas las cosas son hermosas. Ayúdanos a sintonizarnos, a sincronizarnos con tu palabra, con tu tiempo, con tu verdad. En el nombre de Jesús, los corazones que están enlutados, Señor, clamamos y enviamos palabra de vida, enviamos palabra de consuelo, que tu mismo Espíritu Santo toque sus corazones allí donde están, y todos seamos por ti consolados, y todos seamos por ti avivados, y todos seamos en ti, Señor, reconfortados. Y aún como hablábamos en la predicación de esta mañana, que también por ti, Señor, podamos mirarnos a tu palabra, a la luz de tu palabra, como en un espejo, para que cada vez tu reflejo en cada uno de nosotros sea más claro. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, ese es el desafío. Aferrados a sus promesas. Dios me lo bendiga. Hola, ¿qué tal, chicos? De una cosa estoy segura, y es que este no es el primer video que ustedes ven en esa gran nube de redes sociales que tenemos hoy en día. Pero lo importante es que ustedes pueden saber y seleccionar la información que es correcta y lo que a ustedes de verdad les va a servir. Así que sin más preámbulos, los invito a acompañarnos en nuestras redes sociales y a nuestro culto de jóvenes todos los sábados a través de estos dos enlaces que van a ver aquí en pantalla. Síganos en Instagram y en Facebook, porque allí van a encontrar los enlaces a las reuniones, diferentes edades, diferentes grupos de personas, y lo mejor, queremos estar con ustedes, compartir una palabra de Dios que sea contundente y que de verdad te llegue al alma.